Hola estudiosos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta videoclase, a la segunda videoclase de nuestra asignatura Prospectiva Estratégica del Talento Humano. Vamos a esperar 2 minutos a ver si alguno de ustedes se conecta a nuestra conferencia y con eso damos inicio a nuestra videoclase. You are now muted. You are now unmuted. Bueno, entonces como nadie se pudo conectar a nuestra conferencia, entonces voy a compartirles pantalla acerca de la presentación que les tengo preparadas el día de hoy y con eso empezamos entonces nuestra videoclase. Listo, entonces la presentación que les tengo el día de hoy tiene como nombre Metodologías para los estudios prospectivos y el objetivo general es conocer las diferentes metodologías utilizadas en la prospectiva estratégica con el fin de implementarlas en el ámbito organizacional y pues digamos que cuando se implementan este tipo de metodologías en la organización, lo que nosotros podemos alcanzar con esto es, digamos que, una mayor visión acerca de lo que la empresa desea conseguir en el tiempo o a dónde quiere llegar. Entonces, por eso es importante conocer ese tipo de herramientas porque lo que nos van a brindar es como esa visión global de todos los puntos que queremos tener en cuenta para poder, digamos que, trazar los objetivos organizacionales de cada una de las áreas específicas de la organización o en toda la organización como tal. Entonces, recordemos que en la clase pasada definimos la perspectiva estratégica como como el proceso investigativo que requiere mirar sistemáticamente el futuro de largo plazo en ciencia, tecnología, economía y sociedad, con el objetivo de identificar las áreas de investigación estratégicas y las tecnologías genéricas emergentes que generarán los mayores beneficios económicos y sociales para la organización. Entonces, por eso es demasiado importante
poder conocer este tipo de herramientas que vamos a conocer más adelante, para poder, digamos que, aprender a manejarlas. Sí, digamos que lo que vamos a hacer hoy es un abrebocas de cómo se utilizaría este tipo de herramientas, de cómo ustedes lo pueden implementar dentro de sus compañías o dentro de sus áreas de trabajo, y con eso, digamos que mirar cómo se puede ir trazando este tipo de perspectiva y este tipo de visión, de a dónde quieren llegar o a dónde quieren, o a dónde quieren, digamos que establecer ese tipo de objetivos. ¿Listo? Entonces, metodologías para los estudios prospectivos. Entonces, la primera metodología que vamos a mirar hoy es la caja de herramientas de Godet. Entonces, el objetivo de esta caja de herramientas es proponer orientaciones y acciones estratégicas apoyándose en las competencias de la empresa en función de los escenarios de su entorno general. Entonces, hay un conocido triángulo, que es el triángulo griego, en el cual digamos que hay tres etapas principales, que es la anticipación o la reflexión estratégica, seguida por la acción o la voluntad estratégica, y al final es la apropiación o la motivación y movilización colectiva. Digamos que esto es un ciclo que las empresas deben, digamos que, siempre formar. Todas las metodologías que vamos a conocer ahora siempre son cíclicas. Entonces, ¿qué significa? Que cada vez que se termine este tipo de accionar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es volver a empezar cuando se quiera, digamos que cambiar ese tipo de visión o ese tipo de perspectiva a la que queremos llegar en la organización. ¿Listo? Las etapas principales de la caja de herramientas de Godet son identificar las variables claves. Ese es el objetivo del análisis estructural. Entonces, cuando vamos a empezar a utilizar la caja de herramientas, pues entonces primero tenemos que mirar cuáles son las variables que vamos a atacar en nuestra organización o en nuestro proceso para poder, digamos que, darle continuidad. El segundo es analizar el juego de actores con el fin de plantear las preguntas claves para el futuro. Este tipo de metodologías que vamos a mirar acá, siempre es muy importante contar con digamos, con la participación de personas que son expertas en el tema. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen, em, si trabajan en una empresa de, no sé, de ventas, ¿sí? Entonces, es muy importante que puedan, digamos que, llamar a este tipo de trabajos en equipo a personas que conocen mucho acerca de cómo vender, de cómo manejar al cliente, de cómo manejar al público, de cómo generar, digamos que, proyectos nuevos para poder, digamos que, em, enfatizar, digamos que, esas preguntas a personas que conocen del tema y pueden dar respuesta mucho más acertadas. ¿Listo? Y la última etapa es reducir la incertidumbre sobre las cuestiones claves y despejar escenarios del entorno más probables gracias a los métodos de expertos, lo que les decía. Entonces, por eso es importante contar con personas que conocen mucho del tema, porque esas personas lo que nos van a nosotros dar es como esa guía, o ese entendimiento de qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, a dónde tenemos que ir, cuál digamos que es el mercado objetivo, si queremos vender entonces piñas, a dónde tenemos que ir a conseguir las piñas más económicas, o cómo las podemos sembrar, ¿sí? Qué es lo que tenemos que hablar con las personas acerca de la piña. Sí, entonces digamos que son personas que conocen mucho, mucho del tema, y lo que nos dicen a nosotros es, bueno, vamos a estudiar este tipo de proceso. Yo, como conozco del tema, les voy a dar los siguientes lineamientos, ¿sí? Entonces yo discuto con mi otro par acerca de cómo poder vender, de cómo son las estrategias actuales, de cómo impacta eso en el mercado y la tendencia actual, en el sector colombiano o en el sector internacional. La segunda metodología es el método Delphi. Entonces, el método Delphi es una técnica de comunicación estructurada desarrollada como un método sistemático e interactivo de predicción. Se basa en un panel de expertos utilizada para obtener información esencialmente cualitativa, pero relativamente precisa, acerca del futuro de un tema en específico. Entonces, ese es el proceso que, digamos que se tiene que llevar a cabo: es la formulación del problema, seguido por la selección de los expertos. Entonces, en la formulación del problema, yo lo que tengo que primero definir es qué es lo que quiero hacer, o sea, la reunión, cuál es el objetivo principal de la reunión. Entonces, mi objetivo principal de la reunión, siguiendo el ejemplo anterior, es cómo incrementar las ventas, ¿sí? En mi compañía. Entonces, el segundo paso es selección de expertos. Entonces, lo que yo hago es, bueno, vamos a elegir 10 personas o 5 personas
con el fin de que estas personas me den lineamientos de cómo yo hago para vender más, cuáles son las tendencias del mercado, cómo tengo que preparar, digamos, al equipo de venta para poder que esté preparado y digamos que impacte más a la hora de hablar con los clientes, ¿sí? El tercer paso es la elaboración de las preguntas guías. Entonces, digamos que la persona, en este caso, pues cada uno de ustedes, si es la persona líder de hacer este tipo de reuniones, tiene que hacer unas preguntas específicas que se deben preguntar en el foro o en el grupo pues focal a la hora de la reunión. Entonces, preguntas guías como cuáles son las tendencias, por ejemplo, del mercado actual en ventas, qué competencias debe tener la persona que atiende al público, ¿sí? Cuánto es, no sé, el rango de descuento que se debe hacer con X producto, ¿sí? Entonces, digamos que también digamos que es un trabajo de ustedes poder llevar entonces ese tipo de información también cuantitativa para que los expertos se puedan basar en ella y puedan, digamos que, ser más acertados a la hora de proponer y dar las respuestas. El cuarto paso es desarrollo práctico. Entonces, lo que yo hago en este desarrollo práctico es hablar con cada una de las personas, sí, empezar a preguntar y que entre ellos, entre los expertos, empiecen a hablar y empiecen a hacer conjeturas y llegar digamos, a acuerdos específicos para poder, digamos, que darle solución a la respuesta que yo estoy haciendo, ¿sí? Y por último paso es recolección de resultados y análisis de la información. Entonces, al final, cuando ya digamos que la discusión ha terminado, yo tengo un acta, ¿sí? Con toda la información que ellos han hablado. Y lo que yo hago después es analizar esa información y mirar de todo lo que ellos hablaron, qué es lo que más me sirve a mí, obviamente enfocado a el objetivo de la organización. ¿Sí? Entonces digamos que analizar esta información no solo depende de una persona, sino que depende de todo el equipo, digamos, gerencial para poder definir cuáles son, digamos que las ideas más importantes y con eso, digamos que plantear ya las metas al futuro. Las etapas entonces del método Delphi son definir con precisión el campo de investigación. El experto será elegido por su capacidad de encarar el futuro y posee conocimiento sobre el tema. Se formularán preguntas relativas al grado de ocurrencia, probabilidad y de importancia, prioridad. Disminuir la dispersión de opiniones y precisar la opinión media consensuada. Entonces, por eso es importante llamar a mínimo tres personas que conozcan mucho del tema para poder, digamos que, llegar a una opinión, digamos, general y con eso partir a la respuesta, digamos, más, digamos que más macro a la pregunta que estamos haciendo. ¿Listo? La tercera metodología que vamos a conocer hoy es el método MICMAC. Este busca analizar de manera cualitativa las relaciones entre las variables que componen un sistema dentro de una organización. Su objetivo es identificar las principales variables influyentes y dependientes, así como las variables esenciales para la evolución del sistema o del proyecto que yo estoy, digamos, llevando a cabo dentro de la organización. Entonces, el mapa o el diagrama que el método MICMAC tiene es el listado de las variables. Entonces, yo primero tengo que definir qué variables voy a estudiar, ¿sí? Cuáles son las variables más importantes para mí dentro de la organización o dentro del proceso que estoy analizando. Seguido de la descripción de relaciones entre las variables. Entonces, yo tengo que describir cada una de estas variables y estas cómo se conectan entre sí, ¿sí? Para poder que las personas pues, que estén, digamos, dentro de la conferencia, pues entiendan mucho acerca de qué estamos hablando y por qué estamos, digamos, tomando esos temas. Y al final vamos a identificar las variables claves, o sea, cuáles de esas variables que tenemos dentro del listado general son las más importantes para la organización o para el proceso y con esas ya empezar a trabajar acerca de cómo mirar los objetivos o la visión general de la organización. Entonces, las etapas para este proceso son enumerar el conjunto de variables que caracterizan el sistema estudiado y su entorno, tanto las variables internas como las externas. Entonces, acá es muy importante poder analizar cuáles son las variables internas que yo voy a trabajar. Entonces, por ejemplo, las variables internas que yo voy a trabajar es capacitación, voy a trabajar, por ejemplo, desarrollo de las personas y voy a trabajar, por ejemplo, no sé, crecimiento dentro de la organización, ¿sí? Y las variables externas, entonces serían, por ejemplo,
posicionamiento de la empresa en el mercado. Vamos a mirar entonces también como variable externa cuáles son las tendencias del mercado actual, ¿sí? Y yo cómo voy a, digamos que, trabajar para poder acoplarme a esas tendencias nuevas. Y una tercera variable puede ser, no sé, por ejemplo, la nueva generación de personas, ¿sí? O la demografía de la región o de mi sector objetivo. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo trabajar con personas que tienen 50 años que trabajar con personas que tienen 20 años. Sí, ustedes saben que de pronto las personas de 50 años ya, digamos que no quieren productos tan específicos, sino ya productos, digamos, con mayor calidad, digamos que ya productos, digamos que con cierta, sí, cierta calidad, digamos, del producto que yo estoy vendiendo y con ciertos requerimientos ya, digamos, específicos, como por ejemplo nutrientes y demás. Y las personas de 20 años, perdón, las personas de 20 años, pues digamos que ya lo que ellos desean son productos, digamos, que se adapten a la necesidad tecnológica que ellos tienen en estos momentos y todo ese tipo de cosas, ¿listo? Una variable existe únicamente por su tejido relacional con otras variables. Entonces, es importante poder, digamos que lo que les decía ahora, poder tener variables que digamos que se puedan conectar entre sí. Entonces, ¿por qué colocamos desarrollo, por ejemplo, personal con tendencias del mercado? Porque entonces yo voy a capacitar a mis personas, sí, a las personas que trabajan para mí, de acuerdo a las necesidades actuales del mercado. Entonces, yo las voy a capacitar a ellas van, digamos, van a crecer su estatus profesional, pero también a mí me van a brindar la posibilidad de que me den ideas para poder generar, digamos que este tipo de servicios o productos de acuerdo a las tendencias y necesidades del mercado actual. ¿Vale? Y por último, identificación de las variables claves, es decir, esenciales a la evolución del sistema o el proyecto de forma directa e indirecta con el fin de potencializar dicho proceso. Entonces, es muy importante que yo pueda identificar estas variables claves. Entonces, ya después de hacer la reunión, digamos, con los pares, yo definí que las variables principales son capacitación de las personas y tendencias en el mercado. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Pues porque digamos que lo que les contaba ahora es muy importante que yo capacite a las personas que tengo dentro de mi compañía que trabajan para mí y con esto lo que yo hago es, digamos que unir refuerzos, ¿sí? Reunir más ideas, más lluvia de ideas y al final generar productos y servicios que me ayuden a mí a estar dentro de las exigencias actuales del mercado y con eso poder cumplir, digamos, con la demanda de X o Y producto. El cuarto método que vamos a conocer hoy, la cuarta metodología, es el método SMIC, que significa sistemas y matrices de impactos cruzados. Entonces, pretende determinar las probabilidades simples y condicionadas de hipótesis o eventos, así como las probabilidades de combinaciones de estos últimos, teniendo en cuenta las interacciones entre los eventos y o hipótesis. Su objetivo es descartar los escenarios más probables y también examinar las combinaciones de hipótesis que serán excluidos a priori. ¿Listo? Entonces, el diagrama general es formulación de hipótesis. Entonces yo tengo que formular X cantidad de hipótesis que yo quiero, digamos, alcanzar en el futuro. ¿Sí? La segunda parte también, digamos, en esta parte es una elección de expertos. Entonces yo voy a seleccionar, digamos, que los expertos que van a ser parte de este workshop para poder, digamos, que hablar acerca de las hipótesis que hemos formulado antes, el equipo core de la organización, ¿sí? La tercera etapa es calcular la probabilidad de los escenarios. Entonces, ellos van a empezar a mirar, de acuerdo a las hipótesis que estamos haciendo, cómo serían los escenarios posibles. Entonces, por ejemplo, en planeación, me imagino que las personas que trabajan en planeación, por ejemplo, vial de un municipio, de un departamento o una ciudad, lo que ellos hacen es eso. Entonces vamos a mirar. En una hipótesis, por ejemplo, sería el incremento del 50% de la población, por ejemplo. Entonces vamos a elegir a los expertos que tienen conocimientos específicos en ingeniería civil, no sé, en sociología, en antropología, bueno todo ese tipo de, digamos que de carreras que ya, digamos que ellos han estudiado y digamos que por, ¿por qué? Por tiempo o por historia conocen de cómo sería, digamos, este tipo de movilidad en el sector y con eso ellos hacen, digamos, posibles escenarios. Entonces, un posible escenario aquí sería entonces poder implementar, no sé, vamos a hacer
vamos a reestructurar, por ejemplo, el centro de la ciudad para que entonces en el centro viva la mayor cantidad de personas y a las afueras, pues digamos que sean personas, digamos que ya con estándares como con familia y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, digamos que por eso es muy importante poder tener expertos que conozcan mucho de este tema, ¿vale? Y al final de la etapa es redactar los escenarios posibles. Con esos escenarios posibles, lo que la empresa hace es trabajar con esos escenarios para poder, digamos que, formular ya este tipo de productos o servicios que van a vender en el mercado. ¿Sí? Con lo que ya la empresa va a trabajar por X cantidad de tiempo para poder, digamos que, ir trabajando paulatinamente al alcance de estos escenarios posibles que ya los expertos me dijeron que podían pasar. ¿Listo? Las etapas de este método son 5 o más hipótesis fundamentales, perdón. La segunda etapa es la selección de expertos en el tema que se trabajará. ¿Sí? Entonces, la tercera etapa es una encuesta a los expertos sobre el tema. La escala generalmente es de 1 a 5, donde 1 pues es bajo y el número 5 pues es una probabilidad alta. Analizar las respuestas de los expertos, ¿sí? Digamos que obviamente todo eso se tiene que hacer en consenso con todos los que están, con todas las personas que están allí. Recuerden que es un workshop y este tipo de workshop lo que hace es yo hablo, ¿sí? Coloco la pregunta, las personas van dando sus respuestas y al final yo, digamos que calculo el tipo de respuestas y ellos van a empezar a hablar acerca de la respuesta, de por qué fue así o por qué no. ¿Listo? Y la quinta etapa es dar una probabilidad de ocurrencia entre las hipótesis. Entonces, aquí lo que yo hago es elegir también de escala de 1 a 5 cuál de esas hipótesis se podrían, digamos que, suceder o no suceder. Entonces, digamos que ahí también los expertos es importante para poder, digamos que, ayudarnos a la redacción y la estructuración de los escenarios que son lo que, como yo les dije, lo más importante para poder empezar a trabajar y a trazar, digamos, el plan de acción y los objetivos de la organización o del proceso que vamos a llevar a cabo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, me imagino yo que cuando hicieron la planeación de muchas de las ciudades del mundo, ellos tuvieron en cuenta muchos expertos internacionales que lo que hacían ellos es poder decir que entonces el aumento de los carros iba, por ejemplo, a aumentar, que la venta de vehículos pues iba a ser, digamos, mucho mayor, que las carreteras entonces iban a quedar muy cortas para poder, digamos, que suplir esa demanda de automóviles, ¿sí? Entonces, pues no habrá la persona que dijo, no, pero entonces ampliamos la vía, entonces los árboles y las casas y todo esto, entonces vamos a colocar mejor puentes, ¿sí? Entonces ya, digamos, las super infraestructuras viales que ya conocemos, digamos, a nivel internacional. Entonces, digamos que este tipo de cosas se tienen que planear con mucho tiempo y obviamente también tener en cuenta la opinión de los expertos. Es muy importante que si, digamos que si la organización desea hacer este tipo de herramientas que involucran expertos, pues digamos que no sea simplemente para conocer qué quieren, cuál es la percepción de ellos, sino digamos que a través de esa percepción poder trazar objetivos y poder, digamos que trabajar partiendo de esta percepción. ¿Listo? Este es un método, el quinto método que les voy a contar es el método DOFA, que son debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Digamos que creo que es el que la mayoría de personas conocen, ¿sí? Y creo que todos nosotros hemos, digamos que, hecho alguna vez en nuestra vida un análisis DOFA. Entonces, es pues importante, digamos, volverlo a recapitular. Entonces, el DOFA es una herramienta utilizada como método diagnóstico empresarial en el ámbito de la planeación estratégica, pero realmente se utiliza adecuadamente en nuestras empresas, ¿sí? Entonces, si se utiliza adecuadamente en las empresas o no. Recuerde que hacer una matriz DOFA no es simplemente hacerlo por hacerlo, sino analizar muy bien cuál es el tipo de respuestas que tenemos dentro de estos cuadros y lo que hacemos con el análisis de este tipo de información es poder, digamos que, generar planes de acción, ¿sí? Entonces recuerden que es importante que este tipo de herramientas se utilicen y no se utilicen por utilizar, ¿sí? O por, vamos a hacer un workshop hoy con todas las personas de la empresa y hagamos una matriz DOFA. Y a la final esa matriz DOFA queda archivada y nunca, digamos que miramos digamos qué acciones o qué estrategias pues salen dentro de la matriz y las dejamos quietas. Entonces la idea es que este tipo de herramientas, a pesar de que digamos que todo el mundo la conoce y digamos que ya es un poco trillada, muchas empresas las hacen y no las implementan. Entonces es importante que las empresas que lo hagan o los procesos que ustedes digamos que trabajan también allí
y quieren, digamos que, ser un equipo mucho más eficiente, un equipo de alto desempeño, lo puedan utilizar y lo puedan implementar dentro de la organización. ¿Listo? Entonces, vamos a recapitular entonces. La primera parte son las fortalezas. Entonces recuerden que en el cuadro de fortalezas van los aspectos positivos, ¿sí? O para alcanzar en el objetivo. Y el origen interno, que son los atributos de la empresa. Entonces aquí van todas las fortalezas de la organización. El segundo recuadro son las debilidades, entonces son los puntos negativos o para alcanzar puntos negativos para alcanzar el objetivo dentro de la organización con los orígenes internos. ¿Listo? Son las debilidades de la organización. El tercero son las amenazas, ¿listo? Que son los negativos para alcanzar el objetivo y el origen externo, que son los atributos del ambiente, que son todas las amenazas que tenemos nosotros a la organización o al proceso que estamos llevando a cabo. Y las oportunidades, que son los positivos para alcanzar el objetivo, bueno, el objetivo y con los orígenes externos o los atributos de los ambientes. Entonces, las estrategias y acciones de O, que serían las debilidades y oportunidades, se deben reunir cada una de las debilidades que se consideran como oportunidades de mejora que representan ajustes positivos a la organización. ¿Listo? Las estrategias y acciones, que es la de A, eh, debilidades y amenazas, se deben reunir cada una de las debilidades que se consideran como amenazas para la organización. Las estrategias y acciones serían las fortalezas y las oportunidades en este caso. Se debe reunir cada una de las fortalezas internas o externas que son consideradas como oportunidades para potencializar y asegurar el éxito del proceso o de la organización. Y las estrategias y acciones, que son las fortalezas y las amenazas, se deben reunir cada una de las fortalezas generalmente externas que ponen en riesgo el éxito de la empresa. Entonces, por ejemplo, es importante que ustedes dentro de la organización puedan analizar cada una de esas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para poder trazar, digamos que metas no tan a largo plazo, sino metas mucho más cortas que lo que me permiten es actuar en la inmediatez del tiempo y me permiten generar estrategias, obviamente, de involucramiento y de posicionamiento en el mercado. ¿Sí? Entonces, si yo soy, por ejemplo, muy fuerte en ventas, entonces esa va a ser una de mis fortalezas, entonces yo voy a utilizar mucho mi equipo comercial para generar estrategias de crecimiento en la organización. Entonces es importante poder, digamos que, utilizar este tipo de métodos, de herramientas para que la organización, digamos que, sepa cómo está actualmente y pueda, digamos que, trazar objetivos y metas claras con el equipo de trabajo para alcanzar en el futuro. Y por último, tenemos el árbol de competencias. Entonces, la ventaja es la de representar a la empresa en su totalidad, sin reducir sus productos y mercados. Estos, estos árboles, entonces, en esos árboles, las raíces, el saber hacer y el tronco, la capacidad de producción y servicios, son tan importantes como las ramas, que son las líneas de producto y mercados. El objetivo de este tipo de árboles de competencia es establecer las competencias distintivas de la organización, así como hacer un diagnóstico del árbol de fortalezas y debilidades de las raíces, el tronco y las ramas. Entonces, digamos que el tronco, perdón, las raíces, el tronco y las ramas es como la forma de cómo esta persona, que también digamos que es un método que Godet implementó, entonces es como poder trazar todos los pasos importantes que la organización tiene y nosotros como empleados o como fuerza, digamos, laboral de la empresa, conoce y puede, digamos, implementar más adelante. Entonces las raíces ya sabemos que es el saber hacer, el tronco son los procesos que tenemos dentro de la organización y las ramas son cada uno de los resultados de estos dos, digamos que del proceso y el saber hacer. Entonces, más o menos aquí les tengo un cuadro de cómo sería este tipo de árboles de competencia, ya digamos que en la manera técnica, ¿sí? Para poder trabajar en la organización. Entonces, en el número, pues están todos los números de los procesos o pues número de actividades que vamos a colocar dentro del cuadro. El área, entonces acá vamos a colocar, por ejemplo, área de talento humano, área de finanzas, área de contabilidad, etcétera. Si los factores endógenos, entonces vamos a colocar cada uno de los factores que son relevantes al área que estamos trabajando. En el saber hacer, entonces vamos a colocar las fortalezas y las debilidades de qué es lo que sí sabemos hacer bien y
de eso que sabemos hacer o de esas áreas que estamos conociendo, cuáles serían las debilidades más grandes que tenemos dentro de la compañía. En los procesos igual, vamos a colocar las fortalezas y las debilidades. Entonces el proceso que tenemos acá entonces es el equipo de ventas. Entonces describen muy bien el proceso de equipo de venta, perdón, sí, del área de venta de su compañía, de cómo ellos hacen para poder, digamos que vender eh, efectivamente. Sí, porque digamos que ya hemos dicho en la matriz DOFA de que una de las fortalezas es nuestro equipo de venta. Entonces cómo es el proceso de venta dentro de la compañía y cuál es la debilidad de ese equipo de venta. Entonces, por ejemplo, la debilidad del equipo de venta es que son personas, no sé, son personas que no tienen capacitación constante o no tienen, digamos, una profesión. ¿Sí? Estamos colocando un ejemplo. Entonces, digamos que con eso, digamos que ya sabemos qué tipo de debilidades tiene la organización frente al proceso que estamos enunciando en el área de ventas, por ejemplo. Y los resultados, ¿cuáles son los resultados que tenemos acerca del área de venta? Entonces, por ejemplo, la fortaleza es que el incremento, no sé, el ingreso per cápita de la organización pues es mucho más elevado, ¿sí? Y la debilidad es, por ejemplo, que el equipo de contabilidad no, o el equipo de inversión no, digamos que no sabe qué hacer con ese dinero, ¿sí? Entonces, digamos que es analizar la empresa holísticamente, de conocer cada una de sus procesos, de cada uno de sus personas, de las personas que trabajan allí, cuáles son los resultados que tenemos y mirar cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas. Entonces, al final de este tipo de ejercicios, lo que tenemos es X fortalezas y X debilidades y la empresa se va a concentrar es en la debilidad, es en las debilidades de cada uno de los tres, digamos que de los tres segmentos que ya habíamos establecido. Y con esas debilidades lo que hace la empresa es poder proyectar, digamos que un plan de acción y un plan de capacitación y un plan de mejora para que las empresas, para que las personas que trabajan dentro de la organización, pues trabajen día a día para poder, digamos que, acotar ese tipo de debilidades y volverlas, digamos que, con el tiempo, parte de las fortalezas de la organización. Como ya conocemos cuáles son las debilidades, entonces es más fácil atacarlas. Este tipo de ejercicios se hacen con toda la empresa, ¿sí? Todas las empresas, perdón, todas las personas que trabajan en la organización conocen los procesos y si no tienen, y si no lo conocen, tienen una percepción de cómo ellos podrían, digamos que, ser más productivos o más eficientes en los procesos. Entonces es importante que este tipo de trabajos de ejercicios se hagan con toda la organización, porque yo como gerente no solamente quiero tener la opinión de las personas que son, digamos, mi equipo gerencial, yo también quiero tener la percepción de las personas que trabajan en el día a día, de las personas que trabajan en producción, de las personas que trabajan en venta, de las personas que trabajan, digamos, en el aseo. Todas esas personas tienen una percepción de cómo es la organización y de los objetivos que ellos están alcanzando. Y todos ellos pueden, digamos, que dar, digamos, una visión mucho más amplia que yo como gerente de pronto no tengo. ¿Listo? Es importante que el gerente no se sesgue solamente en trabajar con las personas de la alta gerencia, sino que trabajen con todas las personas de la organización. Con esto, obviamente, atacamos dos cosas, que es el involucramiento de las personas dentro de los objetivos de la organización. Entonces, yo como empleado raso, yo, digamos que si me llaman a este tipo de ejercicios, yo como empleado raso me voy a sentir importante porque están tomando en cuenta las ideas y la percepción que tengo acerca de la empresa. Y al final de esto, pues digamos que es importante también mirar cómo sería ese tipo de plan de acción que las personas harían. Entonces, es importante poder conocer, digamos que todo ese tipo de visiones para poder, digamos que encaminar en resultados mucho, mucho más efectivos para la organización. Entonces, esta es la bibliografía que utilicé para poder, digamos que mostrarles este tipo de metodologías. Listo, entonces es importante entonces es importante poder, digamos que, bueno, no se ve la cámara. Entonces es importante que ese tipo de herramientas sean muy, muy importantes dentro de la compañía, que ustedes, digamos que si tienen la curiosidad o digamos que tienen esa
esa, esa, esa idea de poder implementar ese tipo de herramientas dentro de la organización y quieren saber un poco más, pues entonces la idea es que por favor me cuenten y con eso pues digamos que hacemos otra videoclase o una asesoría privada para poder que ustedes conozcan mucho más a fondo cómo se puede hacer este tipo de herramientas en la organización. Es importante que ustedes como personas, como gerentes de talento humano, tengan digamos que ese tipo de ideas para los gerentes. Eso es importante porque el gerente sí digamos que va a tener un reconocimiento mucho más en toda la empresa y digamos que ustedes también al traer ideas, digamos, nuevas, ¿sí? Nuevas, digamos que para muchas empresas este tipo de estrategias y de metodologías y herramientas no se utilizan, sino que ellos simplemente es la parte gerencial, hagamos una planeación y listo. Sí, entonces digamos que es importante que ustedes puedan proponer ese tipo de cosas para que los empresarios, pues digamos que tengan muchas más bases para poder hacer un plan de acción a futuro y digamos que generar ese tipo de posicionamiento en el mercado con productos innovadores y con servicios, digamos, de mucho más calidad, ¿vale? Entonces, nada, esto era todo lo que querías contar el día de hoy. Es importante entonces, si quieren, digamos que ya habíamos hablado de eso, si quieren conocer acerca de una herramienta en específico, pues entonces investiguen, o si no, pues me cuentan y hacemos, digamos que, eh, una clase con, pues, con la herramienta que a ustedes más les pareció. Y nada, pues si tienen alguna duda, algún comentario me cuentan a través de los canales de comunicación que ya digamos que conocemos. Y bueno, les deseo un buen fin de semana y nos vemos pronto. Chao.